Shalom Aleichem y bienvenido a la clase sobre la parashá de Pinhas. Estamos continuando de la semana pasada, que donde terminamos, donde el pueblo de Israel ha sido castigado por su involucración con los moabitas y luego con los midianitas. Estamos en Números capítulo 27 y estamos mirando lo que termina con la parashá de Balak, entrando a la parashá de esta semana, que es Pinhas, que habíamos terminado con el 25, pero introduce a lo que es el capítulo 26 y 27 de esta parashá, que es muy importante entender que esto llegó a ser algo de gran importancia, una lección muy fuerte para el pueblo de Israel, porque Israel habitaba en Shittim y comenzó el pueblo a prostituirse. La palabra ahí, prostituirse, es Lisnot, el Benot Moab, con las mujeres de Moab. Ten en mente que las mujeres de Moab eran las mujeres de donde resulta supuestamente la descendencia de David, porque fue Ruth la Moabita. Moab era también descendiente de Lot, eran los descendientes de Lot, por la cual eran dos pueblos que se habían descendido de Lot, que era Moab y Amón. Ahora aquí dice, nos dice en el capítulo 25 que ellos incitaron al pueblo para ofrecer sacrificio a sus dioses. Comió el pueblo y se posternaron a su Dios, y se apegó Israel a Baal Peor, del capítulo 25 verso 3, que es lo que habíamos terminado en el libro de Balak. Y es muy importante que dice aquí que Vayetzmed le Israel le Baal Peor Vayahar Af Adonai ba Israel, que literalmente se habían pegado a Baal Peor en contra del Eterno. Es decir, que utilizaron la sexualidad, la sensualidad, las mujeres de Moab, con el fin de apegar al pueblo de Israel a un Dios que no es Dios, a este Dios Baal Peor, que se hacía a través de desnudándose y haciendo sus necesidades en frente del ídolo. Todo, y es por esto que leemos en el siguiente versículo, en el versículo cuarto de la parashá de Balak anteriormente, que el Eterno había mandado a Moshe a tomar a todos los jefes del pueblo para que cuelgan a todos los que se habían involucrado en este gran pecado del pueblo, que fue un pecado que era confrontativo con la presencia del Eterno. Y vamos a ver que en sí esto es una serie de pasajes de parashots que habla de la rebelión, de la confrontación, de la rebeldía del pueblo de Israel en contra de su Dios en diferentes niveles. Desde el principio vimos los espías, vimos también a Corach, y ahora vimos también aún los profetas del mundo no judíos que estaban trabajando en su intención para trabajar y crear estrategias para destruir al pueblo de Israel, muy parecido a lo que hoy en día en el mundo actual están haciendo para tratar de destruir a Israel y cualquiera que está asociada o asociado al pueblo judío. Pero he aquí un hombre de los hijos de Israel vino y se acercó hacia sus hermanos, a la midianita, y los ojos de Moshe y a los ojos de toda la congregación y los hijos de Israel, y entonces lloraron a la entrada de la tienda de reunión. Aquí estamos viendo que el descaro totalmente de parte de estos, que ellos no tenían comprensión de lo que es vergüenza, y una de las cosas que se pierde, que llega a entrar en un estado peligroso, es que cuando el judío pierde su vergüenza en cuanto a los preceptos de la Torá, pierde lo que es su derek, pierde su camino. Y dice claramente aquí en el verso 7, y vio Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Literalmente el punto de la lanza no estaba presente, y por lo tanto esto no lo podían haber visto, pero no estaba presente en sus manos. Eh,
Déjame ver acá un momento. Bueno, entonces vemos acá que una de las cosas que también vemos es que hubo en el mérito de Pinhas, él paró lo que era la plaga, porque como resultado de estas acciones, aunque que Moshe estaba hablando y había mandado a los líderes a matar a todos sus prójimos que se habían involucrado en esto, Pinhas, el hijo de Eliezer, viendo este descaro de que el hermano Israel cogió a una midianita como enfrente de Moisés y sin ningún sentido de vergüenza vio las acciones, es decir, estaban haciendo un acto enfrente que era de inmoralidad delante de Moshe, y tomó una lanza en su mano y vino tras él el hombre de Israel a su tienda, y dice que traspasó a los dos, a los hombres y a la mujer por su vientre. La parashá nos dice de la semana pasada que, y este es el comentario que habíamos visto, que cuando Pinhas, que era un cohen, un sumo sacerdote, cogió la lanza, estaba en el acto de haciendo lo que es el acto de intimidad. Y cuando vio eso, siendo que él sabía la ley, y Moshe se le había olvidado en momentos de segundo cuál era la posición, pero Pinhas se recordó y él era celoso para las cosas de Dios y tomó la decisión que ya fue ejecutado de parte de Moshe de ejecutar lo que era venganza en frente de tal descaro. Cogió la lanza y penetró lo que es el tribu de Shimón, pensando que era parte de ahí para hacer el bien, y entró y penetró lo que era la tienda del hijo de Shimón, es decir, el líder, y vio que él estaba teniendo intimidad, era testigo de lo que era el acto prohibido, cogió la lanza y lo penetró en lo que es eh, eh, el aspecto personal de los dos, penetrando lo que es los órganos sexuales, ambos de ella y de él. Y de esta forma el milagro, hubo varios milagros que ocurrió acá con Pinhas, porque él pudo levantar con la lanza a estos dos seres humanos y enfrente de todo el campamento mostrar lo que se había parado, alzando lo que era la lanza en alta. Y por esto leemos algo que es un poco disturbante. So, Pinhas, el hijo de Eliezer, hijo de Aarón, y el Cohen, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel al o por celar mi celo entre ellos, y así exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso le di y dile, he aquí, yo le otorgo mi pacto de paz. Aquí tenemos una gran pregunta acá. ¿Cómo es posible que un acto tan violento, tan sangrante, trae a resultar una bendición sobre el que lo hizo como un pacto de paz? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que vemos que Pinhas recibe tremendo mérito por su celo cuanto las cosas del Eterno. Y vemos y leemos que era un pacto de cojuna. Dice, antes había una duda por causa de la descendencia de Pinhas si era un Cohen o no, pero ya con este pacto, que lo que hizo Pinhas le trae lo que es el mérito de poder recibir el sacerdocio, por cuanto él tuvo celo por Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Dos cosas él logró con este acto. Uno, demostrar que él tenía un celo para con Dios. Y número dos, demostrar su conexión con el Eterno y realmente causar que fuera expiado el pecado que los israelitas habían cometido, causando por lo tanto paz entre el pueblo y Dios. Y es por esto que dice, con él estableceré mi pacto de paz, de shalom, de estar completo de nuevo, de estar restaurado de nuevo. Esto nos viene a enseñar varias lecciones en la vida personal
y colectiva. Muchas veces cuando vemos un acto de un celoso, nos quedamos asombrados. ¿Cómo puede esto suceder? ¿Cómo es posible que Dios permite tal acto tan brutal en medio de una inmoralidad tan pesada y tan descaradamente? Porque claramente se sabía que era prohibido lo que estaban haciendo. Si no, no hubiese habido este acto de un celote. Y aquí el nombre de Israel, que fue muerto, que había sido matado, con la midianita. Note que no dice moabita. Fue la midianita. Zimri, hijo de Salú, príncipe de la casa paterna de Shimoni. Su nombre de la mujer era midianit, que fue Cosbi. Y es interesado lo que significa Cosbi, que eso lo vamos a ver de poco. Porque Cosbi hace referencia de muchas cosas que en sí parece como una bella mujer por lo exterior, pero era parte del plan que había engendrado Bilam a Bilac para poder traer a la caída de Israel, como habíamos visto en la parashá de la semana pasada. Y aquí vemos que el Eterno nos refiere la actitud que hay que cambiar en cuanto a tal agresión contra el pueblo de Israel. No es un asunto tanto por la sexualidad como la intención de utilizar la sexualidad como instrumento para destruir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, contra su Dios. Esto fue la raíz, este fue el veneno, este fue lo que es el instrumento destructivo que vino a destruir la casa de Israel. Cuando habíamos leído anteriormente, según las profecías de Bilam, Israel es perfecto, no tiene nada mal con ellos. Pero acá vemos una debilidad con el pueblo de Israel, que tiene que ver lo que es una seducción de personas que aborrece a Israel. Y esto vemos por la historia de Israel, que muchas veces personas que aborrecen al judío son los que más tentan al judío para seducirle en su enrollo emocional, personal, nacional, aún entre personas que aborrecen al judío, sin embargo, están dispuestos a hacer cualquier cosa para destruirlo, incluyendo ofrecer sus propios cuerpos como instrumento de esa destrucción. Y es aquí que entramos en la parashá de Pinhas. Aquí está la introducción de la parashá de Pinhas, que viene como resultado de la muerte de 24.000 judíos. Y en esta parashá vamos a ver no tanta la parte negativa, sino la parte más positiva, en que cómo se restaura, cómo se repara un pueblo que ha sido atacado de su debilidad. Obvio tiene que haber limpieza, obvio hay que ver consecuencias por aquellos que cayeron, y como habíamos leído, cayeron más de 24.000 por esta plaga. Pero ahí no queda lo que es el instrumento de reparar. Hay que hacer algo, y es aquí que vemos y aprendemos de Pinhas lo que hay que hacer. Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, hizo volver mi furia de sobre los hijos de Israel, a celar por mi celo entre ellos, y así no exterminé a los hijos de Israel en mi celo. Por eso dile aquí, he aquí, yo te otorgo mi pacto de paz, que será para él y para sus descendencias detrás de él, un pacto de quejuna perpetua, y si para siempre. Por cuanto él tuvo celo por Dios y hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre de Israel que fue muerto, que había sido matado con los midianit, era Zimri, hijo de Salú, príncipe de la casa paterna de Shimoni. Y el nombre de la mujer midianit, que fue la muerte de Cosbi, hija de Sur, que era una princesa de las hijas de Midian. Eso no era cualquiera. Ella era la primera de lanzar la guerra en contra de Israel, utilizando lo que es el instrumento de la sexualidad y provocando a Israel a unirse con lo que es la idolatría a otro Dios. Y el nombre de su mujer que fue muerta fue Cosbi, hija de Sur.
que era la jefa del pueblo de una casa paterna en Midian. Entonces habló el Eterno diciendo: hostiguen a los midianitas, a los midianim, y mátenlos. Y esto es palabra fuerte: mátenlos. ¿Por qué? Porque ellos hostigan a ustedes con sus ardides, y con los cuales engañaron a ustedes con el asunto de Peor, en el asunto de Cosbi, hijo de una jefe de Midian, su hermana, porque fue muerta en el día de la mortandad por el asunto de Peor. Peor es el dios que utilizaban para adorar en desnudez y por excremento, que la única forma que podían tener ellos, los israelitas, intimidar con estas mujeres, era si primero se servían a estos ídolos. Era como una condición: tú quieres lo que yo tengo, besa lo que es el ídolo, la imagen, y después de eso te puedes disfrutar de mí. Otra opinión dice que las mujeres tenían un collar entre sus peceras, en la cual cuando los hombres en sí se involucraban con ella, besaban lo que estaba entre sus peceras. Y es aquí que fue esa conexión, que se apegaron en esta forma emocional, que se apegaron al Dios de los midianitas. Es por esto que ellos quisieron tu destrucción. Ellos en sí no te querían. Lo que la Torá nos está diciendo, que en sí realmente los midianitas no amaban a los israelitas. Eso fue una pretensión, fue una falsa impresión para que podían ellos desviarlo del Eterno. Aquí viene lo que es el tema y la prohibición de lo que es un judío o un hebreo con una persona no judía. Interesante, el Rambam menciona una distinción de mujeres goya entre mujeres paganas gentiles y entre mujeres gentiles justos. Rambam menciona esto porque hay una distinción aún entre siendo ejecutado por mano divina, contraste de simplemente recibir golpes. La razón por que el Rambam hace esa distinción, porque obvio existe una distinción entre gentiles y gentiles. Los gentiles que leemos en la parashá de esta semana son personas totalmente paganas, totalmente un nivel en la cual no sirvieron a Dios, el Dios de Israel, ni tenían intención de servir al Dios de Israel, sino su forma de vida era totalmente de inmoralidad, de servir a Dios que no eran dioses, y un sistema totalmente diferente. Desde el advenimiento de la idea de la divulgación de las 7 leyes de Noé, aún en la repetición durante el segundo siglo, el primer siglo, hubo un cambio total en cuanto a la perspectiva entre el mundo gentil, porque por primera vez, como menciona el Rambam, 2 religiones monoteístas entraron en el mundo por causa de nuestro fracaso como judíos de hacerlo nosotros mismos. Y eso que Dios permitió que la fe cristiana y la fe musulmana, islámica, surgieren directamente por falta y por irresponsabilidad de nuestro pueblo de ser luz a las naciones. Pero obvio, dentro de estas 2 religiones o fe monoteístas que salieron del pueblo judío, surgen una espada de doble filo. En un sentido trajo gran bien al mundo, y en otro sentido trajo un gran mal al mundo, porque todo que tiene que ver con nuestra conducta incorrecta produce consecuencias de la misma. Y esto es lo que Rambam menciona en su Sefer de Melahim. Y es por eso que aunque Dios utiliza estas 2 religiones del mundo para atraer hacia sí mismo y elevar a que sea la conciencia de la humanidad hacia un solo Dios, todavía sabemos que eventualmente no es suficientemente correcto, porque hay algo en ellos que le falta, que es ciertos niveles de verdades que solamente el judaísmo posee. Y esto suena un poco absolutista, que nosotros tenemos solamente la verdad, y esto es algo que muchas veces acusamos a los mismos cristianos de ser,
pero la realidad es que cuando uno estudia, sea las escrituras cristianas, Dios lo libre, o la escritura del Corán, uno va a llegar a la conclusión de saber que estas escrituras, sea cristiana, el Nuevo Testamento, o sea el Corán, tienen muchos errores. Sí, mis amigos, tienen errores. En varias de las charlas que yo he dado acá, y he mencionado esto a muchos de los pastores, he mostrado varias de ellos desde el momento de los manuscritos. Pero no piensa que es solamente las escrituras cristianas. Usted puede también ver lo que es el Corán. En el Corán, aún en el capítulo 10, yo creo que es en el Surah 94, ahí menciona Mohammed que si alguno de los musulmanes, los islámicos, tendrían duda de su propio Sefer, hay que entonces regresar a confiar en las escrituras primarias, que son la Torá. Claramente, ya Mohammed sabía que lo que él estaba escribiendo, habría personas que habían de dudar de sus escrituras, del Corán como algo sagrado. Siendo este el caso, Mohammed mismo abre la puerta para que el mundo islámico en el futuro, que no llega a confiar en ella por causa de, obvio, las acciones tan radical que estos muestra, pueden regresar a las escrituras anteriores, que para nosotros los judíos son fieles y verdaderos. Aquí vemos en ambas grupos religiosos lo que se llama la semilla de la reparación de todo el mundo, de todos los mundos, el mundo cristiano como el mundo islámico, como también el mundo judío. Y es aquí que vemos que por esta razón callamos Pinhas, un joven, uno que tenía celo de Dios, una conexión directo y puro con el Eterno, que cuando vio esta transgresión y los efectos, él tomó, no tuvo ni una duda y actuó según como Dios mandó en la halajá, y actuó. Es por esto que el decreto de no tener relación con mujeres goyas está de la Torá. Ahora, muy bien, aquellos que me han preguntado, ¿y si yo tengo intimidad con personas goyas, pero que no son goyas en este término? Según el Rambam, él nos dice que la persona merece castigo, pero no necesariamente muerte. Y ahí vemos algo interesante que no va a entrar a plena en esta conversación en ella, pero así hay una distinción. El Rambam lo hace y muchos otros comentaristas judíos hacen la distinción de una persona no judía que cree en un solo Dios, en contraste de una persona no judía que cree en todo este secularismo y un mundo hedonista que no existe valores. Luego entramos y dice que el censo de los hijos de Israel introduce en el capítulo 26 que sucedió después de la mortandad, y que dijo el Eterno a Moshe y a Elazar, hijo de Aarón, que hagan un censo de toda la congregación de Israel. Interesante de notar que después de este evento, que traspasó varias personas, leemos una serie de nombres de familia, y se realizaron varios milagros, como habíamos dicho, a Pinhas. Entre ellos, los dos quedaron unidos en la lanza y no se quebró la lanza. Él tuvo la fuerza de levantarlos y sacarlos fuera de la tienda, mostrándolos a ellos agonizando, y no murieron hasta que Pinhas pudo soltar la lanza, así no impurificarse él mismo, y también se percató cuando entró en la lanza en la tierra, etc. Hizo volver, esto significa en el verso 11, significa que por haber impedido que se realizara el pecado impunente, salvó al pueblo de Israel de ser castigado por permanecer impasible. La indiferencia ha sido uno de los grandes castigos del pueblo de Israel. La indiferencia es uno de los grandes problemas que posee Israel, que cuando necesita actuar no actúan. En contraste, Pinhas, cuando tuvo que actuar, actuó sin ninguna duda para hacer la voluntad del Eterno. Esta gran brecha que existe entre la indiferencia del pueblo de Israel hacia su Dios
Y el celote Pinhas nos muestra que aquellos que desean acercarse a Dios y comienzan a entender los valores que Dios ha dado al pueblo de Israel, deberán actuar según como Dios desea que se actúe, no según la indiferencia. Un perfecto ejemplo, y yo estoy convencido, y también muchos otros colegas míos están también convencidos, que los Estados Unidos estamos en un peligro de vida o de muerte. ¿En qué sentido? Como ustedes saben, hemos visto una serie de acciones del líder de este país que ha creado más pánico, más problemas, y de verdad hay que poner en duda, yo lo digo públicamente, dónde están las felicidades de este líder de este país. Si está con el Dios de Israel, con el pueblo americano, o está de verdad puesto en otros intereses fuera de los Estados Unidos. Y lo que yo muestro y lo que se ve claramente, cualquiera que tiene un poquito de comprensión, se está dirigiendo hacia los intereses no tradicionalmente americanos, ni tampoco judeo-cristiano, en ninguna forma, sino lo que se está mirando es una estrategia que, si él llega a ser reelegido, no dudaría por un segundo que la estrategia es hacer una alianza con Rusia, con Siria, con Egipto, con el mundo árabe, para ir en contra del Estado de Israel. Es muy probable que si este líder sigue de presidente, esto será la estrategia. Yo me ardazco la cabeza. Todo el mundo aquí en los Estados Unidos que están viviendo en esta época tan crucial, estamos preguntándonos, en serio, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? ¿A qué dirección nos está llevando a este país? Casi a la destrucción, a lo que es a la cercanía de la destrucción económica, moral y social de este país. Este hombre ha salido sin ninguna vergüenza de promover lo que es casamiento entre hombre y mujer y mujer, algo que habíamos hablado anteriormente, que según la Torá dice claramente está prohibido, es una abominación. Para legalizarlo, ustedes hacen su propia casa, eso es entre ustedes y Dios, pero para una nación tomar una posición de legalizar la inmoralidad es como Hugo Chávez permitiendo a todo el mundo en Venezuela, y si no tiene dinero vete y roba de tu hermano. Es una declaración inmoral, una declaración de permitir el robo y el estafa y toda forma de inmoralidad, en la cual es una violación no solamente de los 10 mandamientos, sino la violación de las 7 leyes universales, en la cual todas las naciones serán juzgadas por violar tales principios y preceptos. Es acá donde vemos claramente que Pinhas se levanta en medio de esta inmoralidad, en medio de esta corrupción, y causa una expiación por matando, cesando la esencia del problema, que es aquellos que aborrecen al pueblo judío. ¿Por qué no podemos hacer paz con personas que nos desean el mal y nos desean nuestra muerte? Simplemente porque es contra los valores divinos. Como yo hablé con un imán musulmán no hace mucho, y el problema es que ustedes están instruyendo a su pueblo a matar y destruir, y ustedes piensan por su teología islámica que ustedes van a heredar 40 mujeres vírgenes en el más allá, cuando la realidad, su propio Corán y nuestra propia Torá, que fue antes de su Corán, declara claramente que aquel que toma la vida de una persona inocente es tomando la imagen de Dios y destruyéndolo. A quien ustedes van a tener que darle cuenta es aquel que ustedes llaman Alá, y en la cual vas a tener que enfrentar la furia de él por haber destruido
en la imagen de Dios no una vez, sino múltiples veces. La furia de Dios está en contra de vosotros. Estos son palabras fuertes, que ningún rabino jamás se ha levantado en medios públicos a decir, por temor. Pero es una lucha espiritual, es una lucha física, y estamos hablando de una realidad de que se está haciendo realidad en este plano físico. En este momento tenemos la oportunidad de traer lo que es la divinidad y la presencia divina en este mundo tan real, o tratar de destruirlo, dependiendo en el valor y en la voluntad de la persona en cómo se acerca al Creador. Es aquí que Dios quiere mostrarle al pueblo de Israel que aunque ellos han cometido este mal, Pinhas se levanta para reconocer a todos que él paró esta gran plaga. La plaga es el odio, la plaga es la inmoralidad, la plaga es lo que es la falta de justicia en la tierra, por líderes que se dejan corrompirse por lo que es intereses. Y cuando entramos en lo que es en esta parashá, algo vemos en lo que es el censo que Dios le manda por Moisés al pueblo. Y vamos a ver que aun cuando hubo mortandad, el pueblo de Israel en el capítulo 26, que va mencionando cada tribu, cada familia, desde el capítulo 26, incluyendo los hijos de Corá, y la gran destrucción que hubo, incluyendo en Egipto antes de salir, que en la plaga de la oscuridad se dice que una tercera parte de Israel murió y Egipto no supo que fueron matados por mano divina. El mismo israelita, que estaba indiferente, que no quería vivir la vida judía, que no quería ser observante. Y de una forma silenciosa Dios supo cómo tratar con el problema de su pueblo. Pero cuando tiene que ver con el mundo, ya está en el escenario público y es diferente. Y por lo tanto, cuando el Eterno intervenga en asuntos de las naciones, Él lo hace de forma para hacer una declaración a todo el mundo. Ay de aquel que toca las niñas de mis ojos. Ay de aquel pueblo cuyo Dios no es el Dios de Israel. Y cuando leemos el capítulo 26 llegamos a la conclusión ¿de qué? Llegamos a la conclusión de que aunque hubo castigo y destrucción, el pueblo de Israel en todo este medio, en vez de disminuir, aumentó. Este, amigo mío, es el milagro, que aún después de toda la destrucción y todas las plagas y todo el mal que vino sobre el pueblo de Israel, leemos al final del conteo del censo, el pueblo de Israel aumentó. Y aquí viene ahora los reclamos, los resultados. Hubo obvio una descendencia que no tuvo hijos, y leemos en el versículo 33, pero Zelofhad, hijo de Hefer, no tenía hijo ni hijas, y los nombres de las hijas, no tenía hijos sino hijas, y los nombres de las hijas eran Zelofhad, fueron Malja, Noa, Hogla, Milca, Tirsa. Estas son las familias de Menasé, y contados 52,700, y estos son los hijos de Efraín. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a ver que ocurre un gran asunto. La tribu que no tenía herencia por los hijos, las hijas presentan un reclamo a Moisés. Si no es justo que nosotros, que no tenemos lo que es línea, se puede decir, paterna, que puede heredar por nuestros padres, solo lo que quedan son hijas, no es justo. ¿Qué se debe de hacer? Pregunta al Eterno. Moshe pregunta al Eterno y el Eterno le responde, sí, las hijas pueden heredar. Las hijas, cuando no hay hijos, pueden heredar la tierra. Eso llega a ser un caso mayor en cuanto a las leyes de herencia, que donde no hay hijos,
hermanos, hereda lo que es las hijas. Y ahí vemos que la Torá siempre se preocupa en justicia para cada ser, sea hombre o sea mujer. El orden de la repartición se menciona en el versículo 52 y vamos directamente allá. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: a esto se le repartirá la tierra en heredad por la cuenta de nombres. Al mayor en número aumentará su heredad, y al menor en número disminuirá su heredad. Cada uno según sus contados será dado su heredad. Pero por sorteo se repartirá la tierra. Por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Según el sorteo será repartida su heredad, tanto al mayor como al menor. Aquí es donde hallamos que a través de el patrimonio, parte paterna, se hereda lo que es las herencias de la tierra, las herencias de las posiciones. No es por línea matrilineal. Y aquí se equivocan muchos de los que son reformistas conservadores, porque piensan que la forma que se heredaba la judeidad era por el hombre, como lo hacen los musulmanes, que todo posee el hombre. Esto es algo único en el judaísmo, en la cual la judeidad se recibe por la mujer. Si la mujer es judía, obvio el hombre es judío. Esto es halajá. Pero si el hombre es solamente judío por parte de padre, pero la madre no es judía, por lo tanto no es judío el hombre. Estos son los contados de Leví, aunque son de la estirpe de Israel. Y aquí comenzamos lo que es leer los que son contados de Leví por su familia, los contados de cada tribu del versículo 53 en adelante. Y aquí vemos en el capítulo 28 que se acercaron las hijas de Zelofaged, hijo de Jefer, hijo de Gilead, hijo de Magir, hijo de Menashe, la familia de Menashe, hijo de Yosef. Y estos eran los nombres de sus hijas: Malca, Noa, Hogla, que habíamos mencionado anteriormente, Milca y Tirsa. Y se pararon delante de Moshe, delante de Eleazar, el Cohen, delante de los príncipes de toda la congregación, en la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre ha muerto en el desierto, es decir, por su propio pecado, pero él no había estado entre la congregación que se reunieron contra el Eterno, en la congregación de Corá, sino por pecado ha muerto, y él no tuvo hijos. Algunas cosas vamos a ver acá. Aquí las hijas de la familia de Menashe están haciendo un reclamo. Número uno, que nuestros padres murió no por causa de ir a la contraria al Eterno, sea esto con los espías, sea esto con el asunto de Corá, sea esto con las hijas de Moab o midianitas. No, sino que él simplemente murió por el pecado, su pecado. Él no tuvo hijos. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Aquí nos dice claramente que la persona muere por sus pecados. En la muerte, el pecado es expiado por la muerte. La muerte misma es la consecuencia de la expiación. Usted peca, usted muere. La humanidad muere por causa que todavía tiene una deuda, peca. Es por eso que cuando una persona muere penitentemente, como nos dicen nuestras fuentes halágicos, la persona, si muere penitentemente, en su muerte sus pecados son expiados, si muere penitentemente. Obvio, si no, queda entonces un residuo de las consecuencias. Y hay pecados que es entre uno y Dios, y hay pecados entre uno y el ser humano, que aquellos que son cometidos entre nosotros, ser humanos, hay que expiar entre nosotros. Por eso, si una persona ha pasado de esta vida y no tuvo la oportunidad de pedir perdón, la tradición judía nos enseña que se reúne 10 para un minyan y se pide lo que es enfrente de la tumba del fallecido. Se pide delante de un minyan, que es una congregación que son varios testigos, perdón, y se otorga perdón al que se lo está pidiendo.
Y presentó Moshe el juicio de ellas delante del Eterno, y entonces habló el Eterno a Moshe diciendo, correctamente las hijas de Zelof, Zelof, Zelofhad están hablando bien, les da una porción para heredar dentro de los hermanos de su padre, y harás traspasar la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando muriere un hombre que no tuviere hijo, harán traspasar su heredad a su hija. Si no tuviera una hija, entregarán su heredad a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, entregarán su heredad a los hermanos de su padre. Si no tuviera hermanos de su padre, entregarán su heredad a su pariente más cercano a él, su familia, quien la heredará. Será para los hijos de Israel por ley de justicia. Yo quiero que ustedes vean esto. Será para Israel ley de justicia, tal como ha ordenado el Eterno a Moshe. Mishpat. Mishpat son todas estas leyes que es equidad, de es justo, para que ellos no pierden sus herencias y que esas herencias vayan a pasar a otros. Este es el sistema que el Eterno ordena a Moshe a seguir y procesar, para que no vaya a caer en otra tribu y por lo tanto perder la porción de la herencia. Dijo el Eterno a Moshe. Yo quiero tomar solamente una parte secundaria sobre esto de lo que es herencia, porque dice los sabios que cada Israel tiene una porción en el mundo venidero. Cada Israel tiene una porción, un Helek Leolam Haba. Por esto el hebreo no se preocupa del más allá, del mundo venidero, si va a heredar el cielo o no. ¿Por qué? Porque si uno se apega a la Torá se apega a uno, y el lugar donde uno va después de acá está en las manos del Eterno. No nos preocupamos si vamos al cielo o al infierno. Ya lo tenemos asegurado porque Dios mismo se lo aseguró al pueblo de Israel. No sea que falla en la promesa. Y para poder hacer eso hay que desraigarse uno mismo de ser parte de este pueblo. Y eso puede suceder a través de lo que es Karet. Bueno, esto es otro tema totalmente que no me voy a desviar. Y dijo el Eterno a Moshe, sube a este monte de Abarim y observa la tierra que entregó a los hijos de Israel, y las verás, y luego te reunirá con tu pueblo tú también, tal como se hubo reunido Aarón y tu hermano, por cuanto que ustedes se han revelado a mi orden en el desierto de Sin, en querella la congregación de santificarme con las aguas del ojo de ellos. Ellos fueron las aguas de Meribá, de querella, en Kadesh y del desierto de Sin. Entonces contestó Moshe, el Eterno, diciendo, designe al Eterno, Dios de los espíritus, de toda carne, un hombre sobre la congregación, y que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los traiga, para que no sea la congregación del Eterno como un rebaño que no tiene pastor. Realmente aquí vemos el cuidado del Eterno del rebaño de Israel. Dios es el buen pastor, amigos. Él nunca dejará el pueblo de Israel sin líder o líderes. Y es aquí que vemos que siempre cuando el líder es removido, Dios levanta y asigna a otros líderes o líderes. En este caso, que el pueblo estaba todo en un solo lugar, unidos. Dice, entonces dijo el Eterno a Moshe, toma contigo a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre que hay este espíritu en él. Apoyarás tu mano sobre él y lo harás parar delante de Elazar, el joven, y delante de toda la congregación, y le encomendarás el cargo a los ojos de ellos. Yo quiero que ustedes entiendan que hay tres procesos acá. Número uno, Moshe va a poner su mano sobre él, lo aprueba. No solamente Moshe. El joven, el nivel sacerdotal, va a poner su mano sobre él. Pero no solo esto, sino también dice acá toda la congregación, que es Gilad, que eso incluye a los ancianos. Es decir, hay una solidaridad
de quién va a ser el próximo líder. Y esto es algo que vemos en cada caso, que no puede haber un líder, no puede haber un Mashiach, si el pueblo no concuerda que sea el líder el ungido. Y es el gran problemático. Aquellos que luchan conmigo por diferentes medios y dicen, no, que Yahoshua es el Mashiach, no estamos hablando de Yahoshua Ben Nun, estamos hablando de Yeshua que ocurrió muchos años después, un judío que pensó que era el Mesías, y que el pueblo de Israel, que el líder de Israel, que los que estaban gobernando el Sanhedrin, todos ellos lo rechazaron. Ninguno puso su mano sobre él para declararlo líder. Se hizo líder él mismo. Y es acá que vemos la gran distinción entre Moshe Rabbeinu asignando a Yahoshua que fuera el próximo por orden divino, y todo lo contrariedad. Y es aquí que apoyaron sus manos sobre él, Yahoshua, y le encomendó el cargo tal como había hablado al Eterno por mano de Moshe. Es decir, que tuvo directamente él la conexión total. Muy bien, aquí vamos a terminar porque no sé qué pasó con mi screen, pero por si acaso vamos a terminar acá, y le quiero decir lo siguiente porque veo que la camarita todavía está encendida. Vamos a continuar en la próxima, la continuación de Pinhas y las ofrendas, y la conclusión de lo que es la parashá de Pinhas. Aquellos que desean comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de loscaminosdeisrael@yahoo.com, yahoo.com, y así poder continuar con esta parashá. Aquellos también que se han inscrito para lo que es las clases de estudio para la conversión al judaísmo, por favor continúe estudiando, y es muy importante que si no se han inscrito, no se han suscrito en la página de youtube.com, ¿verdad? Y a Mr. Caminos de Israel, que lo hagan. Así puede seguir todas las clases. Una vez que terminamos una clase al orden, pueden estar involucrados en todo esto. Además, aquellos de ustedes que han pedido cómo usted puede colaborar con nuestra organización, nosotros tenemos un link a través de PayPal que se lo podemos mandar, y con mucho gusto escríbeme a Los Caminos de Israel y yo le hago llegar el link de la página de contribución para aquellos que nos quieren ayudar con su contribución mensual, anual, o quizás una sedacá especial para ayudarnos a poder continuar con este trabajo de seguir llenándoles con lo que es estudio, el conocimiento de Torah, de Brajá, y así yendo para adelante. Aquellos que están en Denver, Colorado, que están viendo también estos estudios, es muy importante. Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno estaré allá en Denver durante la semana de agosto 6 al 12. Por favor, se puede comunicar conmigo aquellos que desean verme allá en Denver, Colorado, y platicar conmigo. Vamos a estar en Denver, Colorado en agosto 6 al 12 de este año. Y aquellos que se están preparando para venir acá a Miami para el evento que vamos a tener en noviembre, por favor, aquellos que no se han registrado en el hotel de Best Western de Fort Lauderdale, es importante que lo hagan. Los cupos se están llenando, es muy importante que hagan su reservación. Lo pueden reservar poniendo su tarjeta de crédito. Aquellos que están en Latinoamérica, que me han pedido las cartas para poder presentarlo a la embajada, Dios mediante, he estado muy ocupado. Con el ayuda del Eterno voy a tratar de hacerlas llegar para que ustedes lo tengan suficiente tiempo para pedir el permiso. Muy bien, con todo esto, aquellos que desean comunicarse conmigo pueden hacerlo, obvio, a través de correo electrónico loscaminosdeisrael@yahoo.com,
o el teléfono de nuestra organización, que directamente va directamente a mi celular, el 786-306-8211, y con la ayuda de Dios ustedes tengan una buena semana, con mucha brajá, hatzlajá, mucha bendición para ti, tu familia, y aquellos que me han escrito por enfermedad. Les deseo a cada uno de ustedes un refuah shlema. Shalom, shalom y mucho brajá.